Lectura del libro de los Números. En aquellos días, desde el monte Hor, se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras que los mordían y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: «Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes». Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: «Haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla». Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Perdón. Señor. Inclina tu rostro hacia mí cuando te invoco, escúchame enseguida. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor, que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo el que lo encuentra vive para siempre. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: «Yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy no podéis venir vosotros». Y los judíos comentaban: «¿Será que va a suicidarse y por eso dice: donde yo voy y no podéis venir vosotros?» Y él les dijo: «Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados, pues si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados». Ellos le decían: «¿Quién eres tú?». Jesús les contestó: «Lo que os estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él». Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre.
Y entonces dijo Jesús: cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Sentaos un momento. El libro de los Números, perteneciente al Pentateuco, como que hemos proclamado como primera lectura en el día de hoy, nos habla pues de algo tan natural como es rebelarse muchas veces contra Dios. A veces cuando estamos hartos de sufrir calamidades, pues también nosotros mismos nos rebelamos contra Dios. Y es lo que les pasa al pueblo de Israel, que está cansado ya de andar tanto tiempo por el desierto y además sin comida, pasando hambre, pasando sed. Y como dicen ellos también, con esa comida que nos da náuseas, ese pan sin sustancia que era el maná, pero que es lo que le mantuvo al pueblo de Israel en todo su paso por el desierto. Pero están también hartos de eso. Y entonces se levantan contra Dios y contra el propio Moisés. Es el pecado. Y ellos mismos se dan cuenta, una vez que les llega el castigo, que son esas serpientes venenosas que hay en el desierto, llamadas también la cobra, me parece, palestinense. Bueno, pues esas serpientes que mordían y hacía que muchos murieran. Castigo, pecado, castigo. Y entonces acuden nuevamente a Moisés. Reza a Dios para que nos perdone. Reconocemos que hemos pecado contra el cielo y contra ti. Reza a Dios para que nos perdone. Entonces Moisés reza al Señor y es el propio Dios el que le dice: mira, haz un estandarte, una figura de cobre con una serpiente, que luego parece ser que durante muchos años ese estandarte estuvo en el Templo de Jerusalén. Bueno, pues elabora ese estandarte, y cuando una persona sea mordida o picada por esa serpiente, mirando al estandarte que está en alto, Dios lo salvará. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Pecado, castigo, intercesión de Moisés, salvación de Dios. Como veis, la estructura es perfecta para retratarnos a todos los humanos. Ya os decía al principio que muchas veces, cuando estamos hartos de tantas calamidades como sufrimos, nos rebelamos contra Dios. ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para que me hagas esto? Y nos rebelamos contra Dios, y por eso el pecado. Y del pecado viene el castigo, pero luego por intercesión de Moisés viene el perdón y la salvación. Es en lo que estamos insistiendo, o está insistiendo, la palabra de Dios en estos últimos días. Como a la persona que está arrepentida de verdad, Dios le ofrece sin condiciones el perdón y la misericordia. Lo hemos visto anteayer mismo en el Evangelio con el tema, el relato de la adúltera, cuando el propio Jesús les dice a los que la quieren apedrear: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y ellos mismos reconocen que no hay nadie libre de pecado. Y entonces van dejándola y queda Jesús solo con ella.
¿Jesús admite el pecado de esta mujer adúltera? No, pero tampoco la condena. Lo que sí condena es el pecado. Vete y no peques más. Condena el pecado. Pero a la mujer la perdona. Tampoco yo te condeno. Ese es Dios para con todos nosotros. Cuando de verdad nos reconocemos pecadores, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, entonces Dios siempre misericordioso y siempre nos perdona. Y de la misma manera que los del pueblo de Israel, cuando eran mordidos por la serpiente y miraban al estandarte elevado, eran salvados, ese estandarte elevado, que no es otro que Jesús, es el que nos salva a nosotros. Por eso en el Evangelio de hoy, cuando está diciendo que al propio pueblo, a los fariseos, moriréis por vuestro pecado, porque yo no soy como vosotros, yo no soy de este mundo, yo vengo del mundo de arriba, vosotros sois del mundo de abajo, pero Él se convierte en el puente entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, precisamente para mostrar la misericordia, el perdón y el amor de Dios. Y por eso termina el Evangelio de hoy: cuando levantéis al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Esa fue la definición que hizo Dios a Moisés en la zarza. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy. Y entonces Jesús se apropia de ese nombre y les dice que cuando esté elevado el Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, que Dios está en medio de vosotros, que estoy enfrente del mundo, pero salvando al mundo. Y ese es el nuevo estandarte. Así como los hebreos miraban al estandarte de la serpiente de cobre y se salvaban, nosotros los cristianos, cuando miramos a ese Cristo elevado en la cruz, también nos va a ofrecer la salvación. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Vamos a oír otra vez en esta Semana Santa que no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Y es que eso es lo que hace Cristo, cumplir la voluntad del Padre desde la A hasta la Z. Todo lo que hace Jesús es en cumplimiento de la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que el mundo se salve, que el mundo llegue de verdad a la salvación definitiva, a la reconciliación definitiva con el Padre. Y por eso hemos también rezado en el Salmo: Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Reconozco que soy débil, reconozco que soy muy vulnerable y que caigo muchas veces en la tentación y en el pecado. Pero escucha mi oración, una oración de arrepentimiento, una oración en que reconozco que por una parte he pecado, pero que por otra parte tú eres el que me puedes ofrecer la salvación definitiva. Pues esto es la palabra de Dios y esto es lo que vamos a ir celebrando estos últimos días de nuestro camino cuaresmal, el reconocimiento de nuestro pecado. Por eso pedimos perdón al Señor, por eso celebramos el sacramento de la reconciliación, de la penitencia, para celebrar los días sagrados de la Semana Santa con pureza de corazón, con limpieza de corazón, y así poder acogernos al perdón y a la misericordia de Dios. Vamos a celebrar la Eucaristía, donde una vez más Cristo ofrece su sangre por nosotros, derrama su sangre por nosotros
para que esa salvación llegue a ser una realidad entre la humanidad. Vamos a dar gracias al Señor por ello.